El tema: cree solamente. Una definición sencilla de creer es tener algo por cierto sin conocerlo o sin comprobarlo directamente. Es también tener confianza en alguien, pero el objetivo de esta reflexión es acerca de creer en Dios, nuestro Creador, en su Hijo Jesucristo y en su Santo Espíritu. Creer en Él es lo que necesitamos para que Dios obre en nuestras vidas. El resultado de creer verdaderamente con sinceridad y de corazón hará que Dios tenga en cuenta nuestra fe. Creer en Dios por sobre todo es confiar plenamente en el amor que Él nos tiene y en la divina providencia. Como Padre, Él sabe dar cosas buenas a todos sus hijos. El verdadero significado de creer en Dios es comprometerse totalmente con Él en un pacto sagrado, guardarle fidelidad completa, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que quiere nuestro Creador. Para poder creer en Dios es importante conocerlo primero y establecer una relación íntima y estrecha con Él, porque no se puede creer en lo que no se conoce. Es clave para conocerlo leer su palabra y hablar diariamente con Él mediante la oración para crear una conexión con Dios. El autor de Hebreos 11:6 escribió: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, cierro comillas. Cuando tú oras ante el Señor es porque crees en Él, en su poder, en su misericordia y en su amor, porque Dios quiere actuar y transformar nuestras vidas. Sigamos creyendo, porque Él hará cosas grandes aún en medio de cualquier circunstancia. No dejemos de creer, depositemos nuestra confianza en Dios y Él actuará a nuestro favor, no nos dejará solos. Los apóstoles del Señor Jesús que le conocieron personalmente y a través de Él conocieron a Dios Padre, hicieron una declaración de fe que se conoce como el credo de los apóstoles. La palabra credo viene del latín y significa yo creo. El credo no es un rezo, sino una declaración de fe de lo que ellos creían y de lo que debemos creer. El credo de los apóstoles fue confirmado en el Concilio de Nicea en el año 325. La ciudad de Nicea hizo parte del Imperio Romano. Pero no todos han creído. Desde siempre ha habido incredulidad. Durante la vida pública del Señor Jesús, muchos no creyeron en Él, aunque grandes multitudes lo acompañaban. Al final muchos de estos pedían que lo crucificaran. Actualmente son innumerables los no creyentes. La incredulidad brota de la enemistad del corazón del hombre hacia Dios. Los que no creen en el Hijo de Dios no pueden participar de la salvación, sino que la ira de Dios está sobre ellos para siempre. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios, cierro comillas. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez, no todos creyeron en Él. La Biblia dice que, comillas, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:11 y 12. Algunos de los versículos que revelan lo que Dios quiere de quienes crean en Él son los siguientes. Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 3:16.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Dios es comprometerse totalmente con Él, seguirlo, obedecerlo, leer su palabra, orar con frecuencia, vivir para Él. Creer en Dios es inclinarse a lo que Él nos dice, pues su palabra es verdad. Ante Él, el hombre es pecador, pero Dios perdona a todo el que se arrepiente. Creer en el Señor Jesús y cumplir su palabra es el requerimiento de nuestra salvación. Cuando Jairo, uno de los principales de la sinagoga, fue a ver al Señor Jesús, y estando allá alguien le informó que su hija había muerto, comillas, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente, y ella será salva. Lucas 8:50. También ante las dudas de Marta, hermana de Lázaro, quien había muerto, el Señor le recordó, comillas, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. El Señor Jesús nos enseña que debemos solamente creer en el poder de Dios y veremos grandes cosas. También el padre de un muchacho que tenía un espíritu maligno, cuando le preguntó al Divino Maestro si podía hacer algo en ese caso, el Señor le respondió: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Habrá momentos en que solo la fe es la que te ayudará a lograr tu milagro. Sí, la fe es lo único que te mantendrá de pie para seguir adelante hasta alcanzar lo imposible. Por eso, cree solamente. Amén. Que el Señor nos bendiga.